El objetivo principal de esta asamblea, que decidimos hacerla, la convocamos desde DOCA, pero que está abierta a toda la comunidad audiovisual, es poder hablar más que nada del tema de los impuestos que se pueden cobrar a las plataformas para derivar al Inca para aumentar el Fondo de Fomento Cinematográfico. Y así como el año pasado, cuando estuvimos con lo de Unides por la Cultura, con la caducidad de los fondos, tuvimos que aprender varias cosas para poder después replicarlas, para poder armar un plan de lucha sabiendo qué era lo que estábamos pidiendo, qué era lo que estábamos por perder. Acá la idea también es que podamos informarnos y saber qué es lo que está pasando para que después podamos también armar un plan de pelea, porque es algo que necesitamos agitar para realmente poder conseguir. Nosotros tenemos que pelear por esto, porque es algo que desde el cine y desde el Inca nos corresponde. Legalmente hablando, es algo que nos corresponde. O sea, las plataformas están evadiendo impuestos. El Inca en este momento está bastante desfinanciado. Lo que está entrando al instituto es, en términos económicos, es un monto muy inferior al que entraba previo a la pandemia, porque los modos de ver películas cambiaron un montón. La gente ahora ve muchísimo más cosas en internet de lo que antes veía de pronto en salas de cine. Entonces, realmente es nuestra lucha lograr que la FIP siga adelante con lo que es ahora una pelea para hacer que las plataformas dejen de evadir impuestos y empiecen a pagar lo que corresponde para el Fondo de Fomento Cinematográfico. Por un lado, lo que hay que tener absolutamente claro es que el Código de Comercio y la normativa de la Inspección General de Justicia establecen que si una persona jurídica extranjera realiza más de un acto de comercio en la Argentina, tiene la obligación legal de inscribirse en la IGJ, de inscribirse en la FIP y sacar un número de quit. Por lo general, las plataformas extranjeras inventan distintas mamushkas, esto es una empresa por sobre otra empresa, por sobre otra empresa, para tratar de evadir en todos nuestros países el pago de impuestos. Frente a esta situación, hubo distintas reuniones en Naciones Unidas donde tanto los BRICS como los que podríamos llamar países no alineados empezaron a elaborar estrategias para evitar que exista esta ilusión o evasión fiscal por parte de las multinacionales. Antes, cuando lo que se importaba o lo que se exportaba era simplemente bienes, era mucho más fácil para la aduana determinar una importación o una exportación. A partir de Internet y con los servicios digitales, esto se complejizó mucho más y por lo general lo que están haciendo el conjunto de estados en América Latina es establecer que el hecho imponible no recae sobre la empresa, sino que recae sobre el consumidor. Esto empezó a hacerse a partir de los últimos 5 años. Nuestra ley de cine del año 91, con una visión a futuro a celebrar, establece en el artículo 21b que una de las formas por las cuales el Fondo Nacional de Fomento Cinematográfico, que es el fondo que alimenta al Inca para que el Inca pueda llevar adelante políticas activas de fomento que tienen que ver con la diversidad cultural, con que pueda haber un cine diverso, federal, independiente, que las pymes nacionales y los cineastas nacionales puedan contar sus historias como ellos quieran y de la forma que ellos quieran y sin perder sus derechos autorales. Ese artículo establece un impuesto o un gravamen del 10% al alquiler de todo tipo de videograma grabado. El Instituto Nacional de Cine, a través de distintas resoluciones, estableció qué es un videograma grabado. En un principio, los videogramas grabados eran los que estaban en los VHS, en los videoclubes. Posteriormente, se transformó el videograma grabado en un DVD o en un Bluetooth. Hoy por hoy, los videogramas grabados es lo que comercializan las plataformas en todo el mundo. El Inca define el videograma grabado como un contenido audiovisual que se encuentra fijado en un sustento material. ¿Cuál es el sustento material?
las granjas de discos rígidos que las plataformas tienen en Argentina, en Chile, en Brasil, en Luxemburgo, en España o en Los Ángeles, California. Por tanto, cada vez que un consumidor argentino o con una IP argentina alquila, ya sea mediante un abono o una compra individual, cualquier servicio que se llama Video on Demand o SVOD, que es lo que hacen las plataformas, por tanto, el 10% del gravamen que fija la ley de cine genera el hecho imponible. El año pasado, la AFIP le solicitó al INCA que el INCA estableciera a través de lo que es el registro de la actividad cinematográfica y audiovisual de Argentina, que es el que lleva adelante la gerencia de fiscalización, qué empresas alquilan videogramas grabados en Argentina. Hasta antes de la resolución que salió hace pocas semanas, las 3 empresas que se encontraban registradas eran Telecom, Telefónica de Argentina, Disney y 4 páginas web. El INCA en la última resolución incluyó dentro de todas las empresas que alquilan videogramas grabados a todas las plataformas a las cuales consumidores argentinos le alquilan o compran videogramas grabados. Otro tema distinto, absolutamente distinto, es el impuesto al valor agregado. Lamentablemente, como hay dentro del sector algunas personas que están en contra de que este gravamen se cobre, tienden a generar confusiones en relación al IVA por una razón simple. El impuesto al valor agregado en Argentina es coparticipable. Entonces, muchas veces surgen planteos como, si se cobra este impuesto a las plataformas, hay que consultar con los gobernadores. Si se cobra este impuesto a las plataformas, entonces habría que sacar una nueva ley en el Congreso. Todo eso técnicamente es falso desde el punto de vista jurídico y solo tiende a tener argumentación para que no se les cobre este impuesto a las plataformas. El cine, antes de que Menem y Cavallo fueran gobierno, estaba exento del IVA, con lo cual el sector que tenía crédito fiscal abrumador eran los exhibidores de cine. Los exhibidores de cine presionaron al gobierno menemista para que se le aplicara el IVA a toda la cadena cinematográfica. Ahora, una cosa es el gravamen del 10% y otra cosa muy distinta es el IVA. Esto funciona de esta manera. Cualquier exhibidor cinematográfico, ya sea en sala de cine, en televisión o alquilando videogramas grabados, tiene este impuesto del 10% que le debe recaudar al consumidor argentino. La ley de IVA posteriormente permite que para el caso de que los exhibidores tengan crédito fiscal, perdón, para el caso de que los exhibidores tengan débito fiscal, puedan compensar este débito fiscal con el gravamen del 10%. Pero tiene que quedar absolutamente claro que son 2 impuestos absolutamente distintos, que no todos los exhibidores están en condiciones de desgravar el porcentaje de IVA del gravamen de la ley de cine, y que el gravamen de la ley de cine es un impuesto absolutamente distinto. Por otro lado, los funcionarios del Instituto Nacional de Cine tienen la obligación legal de administrar y custodiar el Fondo Nacional de Fomento Cinematográfico. Parte de esta obligación tiene que ver con que el fondo reciba los impuestos que fija la ley. Esto significaría que, por un lado, acompañen a la AFIP en la búsqueda del cobro de este gravamen del 10%, pero también, por otro lado, que controlen al ENACOM de que el ENACOM le esté girando al INCA los fondos que por ley corresponden. ¿En qué situación se encuentra ahora el cobro del gravamen? El INCA publicó en el boletín oficial cuáles son las plataformas de streaming que deben pagar el gravamen. En estos momentos la AFIP, la semana pasada, emitió intimaciones a todas las plataformas exigiéndoles el pago del gravamen. Y también en estos momentos la AFIP está haciendo un cálculo de cuánto es la deuda 5 años para atrás. Simplemente estamos pidiendo que se cumpla la ley. Y doy un ejemplo. Un joven cineasta de Pehuajó, si quiere hacer un documental en audiencia media, tiene que inscribirse en el registro público de la actividad cinematográfica y audiovisual del INCA como productor.
La tasa que le cobra el Inca para inscribirse como productor hoy supera los 50.000 pesos para una inscripción que dura 4 años. Si ese mismo productor o una pequeña pyme nacional que produce cine en Argentina quiere hacer lo mismo, también se tiene que inscribir en ese registro y pagarle al Inca una tasa de superior a 50.000 pesos. Después, para preclasificar, le tiene que pagar al Inca 8.000 pesos. Que alguien me explique por qué empresas multinacionales que ejercen millones de actos de comercio en Argentina y que anualmente se llevan del país en divisas más de 800 millones de dólares, no se inscribieron en el registro público de la actividad cinematográfica y audiovisual, y por qué al día de hoy, después de 4 años de gobierno, nunca se les cobró el gravamen. Digo, es escandaloso. Y me parece que coincido con lo que dijo Fernando, y vuelvo a repetir lo que dije al principio. La ley está de nuestro lado, solo con la ley no alcanza. Se necesita de la movilización de nuestro sector. Nosotros venimos insistiendo desde DOCA, desde hace mucho tiempo, con el tema de la soberanía audiovisual. Para nosotros las peleas que se van dando día a día, casi digo, tienen como eje central la soberanía audiovisual. Y es hoy lo que está realmente en peligro. ¿Por qué? Porque nosotros vemos claramente que quieren desfinanciar el Inca para hacerlo desaparecer. Por eso esta asamblea para nosotros es fundamental. Por eso estamos hoy acá, por eso los hemos convocado, porque también queremos escucharlos, queremos que reflexionemos juntos, a ver si podemos de una buena vez tomar las riendas de lo que va a ser el futuro audiovisual de nuestro país. Está en nuestras manos. Entonces, como bien decía nuestra compañera presidenta Teresa antes, no sabemos qué está haciendo el ministro de Cultura. Un cineasta que se formó y que sabe cómo es hacer una película independiente, porque él también pudo financiar su obra a través del Inca. Ninguno de nosotros puede seguir haciendo cine si no es a través del Instituto Nacional de Cine. Y eso es un derecho que tenemos. Y hay una ley, está la ley de cine, que está vigente. Y por más que a muchos no les termine de convencer seguir sosteniendo la vigencia de esa ley, porque yo creo que no tienen conciencia histórica, muchísimos de los cineastas de este país. Creo que nosotros tenemos que llamar a la reflexión al sector audiovisual y pedirle de una buena vez por todas al ministro que o se ponga a la cabeza de esta demanda, que haga políticamente lo que tiene que hacer o que se corra directamente, pero que no sea un obstáculo para lograr que el instituto siga funcionando como debe funcionar, que le entre el dinero que por ley le corresponde y que nosotros podamos seguir pensando en la soberanía audiovisual, en un país libre, porque somos una colonia. Si no podemos contar nuestras historias, si la cultura está atada a un grupo minúsculo de productoras que desde la capital federal nos dicen, en convivencia con las plataformas, lo que se debe contar de nuestro pueblo, estamos al horno. Creo que hay que lograr que esta explicación jurídica se convierta en sentido común, como en su momento convertimos en sentido común que lo de la caducidad era una locura a todo nivel, pero incluso también a nivel económico y sobre todo también a nivel legal, pues se están incumpliendo leyes. Fue una dura tarea, acá hay compañeros como Mirta, que nos han acompañado, que han encabezado el paseo por todos los despachos de los diputados y compañía, y al final se logró con esto, combinado con la movilización, que se llevara a 50 años el tema de la caducidad. Yo creo que en este momento lo que más molesta de esta ley de cine es que justamente hay un cierto sector popular que está en el Consejo Asesor, que es uno de los órganos del gobierno. En este caso, la compañera Alejandra Guzzo, antes estuvo el compañero Juan Mascaró, antes estuve yo. Apostamos a una construcción colectiva y a representar a la mesa de directores, o sea, a todas las asociaciones de cine independiente.
Yo creo que si lo hemos citado para la próxima reunión al ministro Bauer, a partir, digamos, de, de- del Consejo Asesor, yo creo que lo que hay que hacer es de nuevo volver a combinar las dos cosas, o sea, la parte legal, o sea, participar obviamente del Consejo e interpelar al ministro, pero también movilizarnos ese día al Inca o a donde sea para que se cumpla la ley y las plataformas tributen al fondo. Evidentemente acá hay un problema político que es, por un lado, agradar a las plataformas, por otro lado, dar por sentado el proceso de concentración de la producción y la exhibición de cine, que no es solo un problema económico, es un problema claramente político e ideológico. Cuando nosotros largamos la vía digital, con la lógica de que lo que entraba por ley de cine debía repartirse en en muchas partes para hacer películas de bajo presupuesto que sean, digamos, una base de todo un ecosistema, eso lo entendemos nosotros como una política y fue lo que fue la guía digital con la cual se hicieron 1000 películas, más todas las películas independientes que se hacen con el costo medio o con menos que el costo medio. Todo eso es, digamos, la base de un ecosistema. Si las plataformas obviamente les chupa un huevo esto, pero está claro que es, digamos, la base sobre la cual surgen los técnicos y todo esto. Entonces, me parece que hay dos discursos políticos. Uno es, todos estos técnicos usémoslo para atraer los dólares de las plataformas. Ahora, hay un problema. Netflix está filmando y tiene el corte final del Eternauta. O sea, una obra que fue un símbolo de la lucha contra dos dictaduras distintas en Argentina y con todo lo que fue el proceso de la resistencia peronista, ahora va a definir un ejecutivo de la derecha colombiana qué se pone y qué no se pone de lo que se filme en ese, y cuando digo de la derecha colombiana estoy diciendo un norteamericano prácticamente. Entonces, lo que nosotros estamos defendiendo es un hecho político que hay que entender que hay que movilizarse, más allá del chamullo económico y el chamullo de la modernización, porque hay quienes dicen, bueno, cambiaron las formas y hay que adaptarse a la modernización. No, nosotros no es que somos conservadores, nosotros queremos que exista un espacio del cine independiente donde los que tomen las decisiones sean los creadores argentinos, los directores argentinos, los técnicos argentinos, los actores argentinos, que puedan de alguna manera generar sus propios contenidos, que tengan su propia impronta ideológica, política y creativa. Y que no se uniforme los discursos. Hay en ese sentido, me ha comentado un compañero que está trabajando mucho con plataformas, ya los primeros experimentos de guiones con inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial ve qué es lo que la gente quiere consumir y se lo entrega en bandeja con papilla en la boca. Esto va a generar cada vez que se vaya achicando el cerebro de la gente y agrandándole la inteligencia artificial, que obviamente va a estar manejada por las 4 o 5 empresas que manejan todo. Entonces, lo que yo propongo es ir a esta reunión donde va a estar la compañera Alejandra Uso del Consejo, movilizar y que esto sea, digamos, el inicio de un plan de movilización como fue en su momento lo que hicimos en Unides por la Cultura para lograr el tema de la caducidad. Cada pequeña cosa va a haber que pelearla así. Y si la gente deja de ir al cine y consume las plataformas que obviamente son un alquiler de fotogramas, como dice nuestra ley, tienen que tributar y engrandecer el fondo de fomento como para que funcione el Inca como institución de producción, de conservación y de enseñanza y de difusión y de exhibición del cine, que son los objetivos que tiene más allá de los intereses económicos de las plataformas. Las plataformas no es que llegaron y cambió el paradigma y ahora la nueva metafísica de las plataformas que son inmutables, eternas e inmodificables. No, nosotros tenemos que modificar eso
peleando, yendo a la lucha, participando bastante más de lo que estamos, aunque somos un grupo y demostramos durante la lucha contra la curiosidad que podemos ser muchos. Pero es necesario informarnos, entender, asumirnos como grupo sujeto, que ¿qué es un grupo sujeto? Lo contrario de un grupo sometido, un grupo que toma la palabra y que la plantea a la sociedad. Creo que este problema no es un tema solo del sector del cine, es un problema del sector de la cultura en general y del pueblo en general. Y creo que no podemos dejar de relacionarlo con que este gobierno necesita dólares para pagar la deuda externa. O sea, en todos los ámbitos el tema es el pago de la deuda externa, estos acuerdos con el fondo. Los acuerdos con el fondo no son solo acuerdos económicos, son acuerdos políticos, son acuerdos culturales, son acuerdos sobre todos los sectores. Y el sector cultural es central porque es sector cultural que puede aportar también a la construcción de otra subjetividad, ¿no? Hoy decían, bueno, construir una cabeza que sea sometida, ¿no?, a la inteligencia artificial. Bueno, esta es la gran, cuando las cabezas de nuestro pueblo, la subjetividad está construida desde ese lugar, pasa cualquier plan el plan económico, cualquier plan político, porque antes construyeron la subjetividad para poder aplicarlo. Nos pasó con las privatizaciones en los 90. Primero construyeron la subjetividad de que era necesario privatizar porque las empresas eran deficitarias, bueno, toda la mentira que instalaron, y el pueblo pidiendo por favor la privatización. Y así pasaron las privatizaciones, no sin lucha, pero no con la suficiente lucha. Entonces me parece que si no relacionamos esto que pasa y esta acción de gobierno o inacción de gobierno, está relacionado a la política del modelo de desarrollo económico en todos los planos. En principio el pago de la deuda externa y después la depredación de todos los territorios. Estamos viviendo una política de depredación en la minería, en la soja, bueno, ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, y lo cultural es parte de eso, no estamos exentos de esa política. Me parece que hay que salir a la lucha, a la calle, me parece bien movilizar el día que se haga esta reunión en el Consejo Asesor y que vaya a ir Bauer, me parece importante. Hay bueno, en todo caso denunciaremos que no fue. Pero me parece que hay que movilizar, hay que empezar a poner el cuerpo. Ya nuestra experiencia y la experiencia de los pueblos lo dice, sin poner el cuerpo no vamos a ganar ninguna conquista. Bueno, Yo creo que acá estamos todos de acuerdo. Creo que si le preguntamos a la inteligencia artificial nos va a decir que si no apretamos no sale. Creo que estamos todos de acuerdo que tenemos que movernos y empezar a poner el foco. Creo que no hay que tener una visión pesimista porque hemos entrado en peleas bastante complicadas. Hemos ido contra una ley de la nación y la hemos conseguido con mucho laburo, siempre matándonos. Yo coincido con lo que dice Hugo de que hay tres miradas sobre este tema, pero yo creo que en la base, en los realizadores, hay una sola mirada. Queremos plata para producir y que esto es una cosa que nos alienta, como la base que podemos tener es toda la que tuvimos en Unidos por la Cultura, defendiendo esta idea. Y me parece que tendríamos que llegar al Consejo Asesor, por supuesto movilizándonos, pero con un petitorio que podemos hacer circular ya entre las asociaciones y entre los directores, yo creo que va a conseguir miles de firmas. Lo que estamos planteando hoy, que es una primera asamblea de muchas que se van a hacer en días siguientes y muchas reuniones y se va a ir sumando gente, es algo perfectamente ganable, no es un voluntarismo que estamos planteando acá. Y nos tenemos que llevar con la convicción de que es posible que este trabajo durante más de 3 años hizo este grupo de abogados, pero que lo impulsamos 5 asociaciones y DOCA fue una de ellas. Este trabajo no ha sido un trabajo en vano, que es verdad que usando la ley de cine nosotros podemos grabar en las plataformas. Tenemos una ley de cine que es una política de Estado que ha atravesado más de un gobierno, que ha demostrado que es una política de Estado porque
ha permitido que el cine argentino exista en el mundo y es símbolo de nuestra cultura. Entonces, sobre esa base nos hemos manejado nosotros. Y por eso es importante que se empiece a despejar como el humo respecto de aquellas otras propuestas que Hugo Castrofau lo mencionó, pero vale la pena subrayarlo. Hay propuesta de cambiar la ley de cine por otras asociaciones y otras entidades cinematográficas y audiovisuales. Nosotros no nos sumamos a esa propuesta porque no acordamos filosóficamente, más allá de que el Congreso no lo va a tratar este año. Pero bueno, el gobierno que venga, ellos seguirán impulsando que esto suceda. No, nosotros defendemos que la ley de cine que tenemos es buena, es una de las más progresistas y interesantes que han existido en el mundo. El fenómeno del cine argentino está atado a su fomento. No es casualidad que haya un cine tan bueno argentino, porque tiene fomento. Quedó perdido en el camino porque no hubo fuerza política para sostenerlo, ni sus propios protagonistas lo llevaron adelante, que es el proyecto que en su momento, cuando estábamos trabajando intensamente como parte del colectivo de Unides, había presentado el diputado Carro de Córdoba, que fue quien realmente desarrolló el proyecto para que los fondos específicos pudieran conservarse. Ese proyecto plantea que se pueda grabar a las plataformas y que ese dinero vaya para los diferentes institutos de la cultura, no solamente de cine. No contradice lo que nosotros estamos planteando en términos de lo que Hugo comentaba, que es lo que actualmente la ley de cine habilita. Podría ser que también por ese lado se pudiera recaudar, y eso permitiría también que los otros institutos culturales tuvieran un fondo de fomento, pero lamentablemente no es un proyecto que se haya tratado. No hubo una voluntad política fuerte por parte de quien lo propinaba, lo debía impulsar, y es un proyecto que no descartamos a futuro, porque es verdad que son fondos de tal magnitud que tranquilamente podían financiar a toda la cultura. Nosotros estamos planteando, pero por el momento no sucedió, ¿no? Lo quiero aclarar porque va a salir esto fuertemente en relación a que la ley de cine es obsoleta, que esto de poder cobrar un impuesto por la ley de cine es un delirio de Doca y sus 3 abogados trasnochados, y que lo que hay que hacer es, o el proyecto que propone la DAC, Argentores, PIMA, PCI, otras entidades cinematográficas, que es cambiar la ley de cine, o también habrá quien mencione el proyecto de Carro, pero hay que hacer entender que primero políticamente este año no va a haber posibilidades en el Congreso de votar ninguna ley, y después que a futuro se verá qué sucede con un proyecto que puede ser interesante como el diputado Carro, pero que nosotros tenemos que defender hoy, ahora, el Fondo de Fomento y el Instituto de Cine, y que tenemos que, con la ley que tenemos vigente, lograr esto. Uno ve en la instancia de lo que se da en el Consejo muchas veces, antes estuvo, como comentaba Fernando, el año pasado estuvo el compañero Juan Mascaró, y todo ese año después de la caída de Puenzo, que fue una lucha ganada por todos nosotros, sucedieron un montón de cosas prácticas. Pero nosotros, ¿qué percibimos ahí? Bueno, una tibieza, una ambigüedad, una respuesta legal, diciendo nosotros hicimos lo que había que hacer, evidentemente no estamos en falta, y de ahí fue que surgió la propuesta de que si no tiene quien preside el INCA capacidad política para poder llevar esto adelante, bueno, entonces que venga su jefe, que en definitiva tiene mucho más espalda política en este gobierno, en general en el cine y en el mundo, porque es una persona muy conocida, porque es cineasta, egresado de la escuela del INCA de los 80, y una personalidad muy importante, más allá de lo internacional, muy importante en este gobierno,
Entonces, nosotros decimos que venga a dar una respuesta política en función de las características de este gobierno, el nacional y popular, que representa a, bueno, diría la inmensa mayoría de gente que está en el cine, los ha votado. Y eso se dijo en el Consejo, en la última reunión lo planteamos porque era importante. La invitación fue hecha por parte nuestra, de los consejeros y consejeras. Estamos esperando la respuesta formal, pero en la carta claramente pusimos que lo invitábamos formalmente como órgano de cogobierno a la reunión próxima del 4 de mayo, que va a ser acá en Cava. Y bueno, no hemos tenido una respuesta formal todavía. Esperemos que se haga cargo de la responsabilidad que le toca. Creo que de la asamblea hoy podía salir un poco una iniciativa de que empecemos como a instalar esta idea, ¿no? El ministro que vaya al consejo, el ministro que vaya al consejo, que dé la cara, no sé cómo lo podemos formular. Imagínense que si entra ahora, los primeros días de mayo, soñemos por un segundo, tan solo una parte del dinero de esas empresas, a nosotros nos cambia la situación abismalmente para este año y como para siempre. Entonces estamos hablando sobre cosas que son concretas y ganables. Hemos ganado más de una y se expresa en nuestra obra, así que este es el momento de pensar de que no es voluntarismo, que esto tiene un trabajo previo de 3 años y que hay que dar la pelea ahora y que es ganable. Por eso queríamos hacer esta primera asamblea. Del Consejo no comento mucho más, porque me parece que lo central es esto, que el presidente del Inca dio el informe respecto de lo legal, que se había avanzado con la FIP, y que bueno, nosotros le hicimos la contrapropuesta de que salgamos de esa encerrona y venga el ministro. Si él no tiene peso político, que venga el ministro, y esto se va a dirimir el 4 de mayo. Bueno, se han dado algunas, acá en el Zoom, en el chat del Zoom, gente poniendo estamos, vamos, iremos y hay vida. Así que, entonces digo, nos retiramos de esta asamblea sabiendo que tenemos una cita con el ministro de Cultura, Tristan Bauer, el 4 de mayo en horario y sede a confirmar, que previo a eso vamos a hacer comunicados para que Bauer sepa que está siendo convocado no solamente por el Consejo Asesor, sino por todo el sector audiovisual, y vamos a hacer también una juntada de firmas que apoyen esto. ¿Estamos? Bueno, nos vamos. Estamos. Gracias a todos por haber participado.